Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. Un martes con mucha información para compartir con ustedes. El presidente de la República brindó su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En minutos vamos a estar repasando la palabra del primer mandatario. Hay novedades que tienen que ver con el proyecto de ley de presupuesto, también cambios en la movilidad vial en Montevideo y hoy análisis especial con Gabriel Pereira. Pero ya está con nosotros ahora Fiorella Rodríguez para adelantarnos algo de lo que será la información del deporte. Fío, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Estefi? Gracias. Un saludo para vos y para la gente en casa. Bueno, fue una jornada de decisiones con respecto a la fecha 9 del torneo Clausura, porque los dos grandes van a jugar en el Estadio Centenario. Cerro Largo va a recibir a Peñarol a las 18 horas del sábado en ese escenario y lo mismo va a pasar con Nacional, en el caso de Nacional, frente a Juventud, y será ese partido el domingo a las 16 horas. Trocaron las localías, algo que en el caso de Cerro Largo y Peñarol se venía especulando desde hace algún tiempo y que así lo había confirmado Ernesto Del, el presidente del conjunto Arachán, y también Danielo Núñez, el entrenador, que dice que no tiene problemas de salir de Luisa de Melo porque durante este campeonato ha cosechado algunos resultados importantes en otras canchas, así que vamos a estar con todos los detalles de esta próxima fecha que ya está fijada y además tenemos algunos goles uruguayos por el mundo para repasar. Muy bien, Fío, muchas gracias. Actualizamos el estado del tiempo. Profe, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, Stephanie. Bueno, una primavera que comienza a avanzar lentamente, con temperaturas bastante agradables dentro de todo, una amplitud térmica significativa, pero una primavera que tiende a tener temperaturas por encima de lo normal, más elevadas y con precipitaciones normales y o por debajo de lo normal. Una situación que comienza a preocupar a algún sector en cuanto al agro, la falta de lluvias. Pero bien, si bien hemos tenido algunos episodios de precipitación, estas no son lo suficiente voluminosas como para que dé tranquilidad al agricultor, a la gente del agro. Pero bien, al final del noticiero vamos a ir informándoles cómo se comportará el tiempo en las próximas 72 horas. Muy bien, profe. Muchas gracias. Gracias. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El presidente de la República, Yamandu Orsi, llamó en su primer discurso ante las Naciones Unidas a la suspensión inmediata de las operaciones militares en Gaza, en la liberación de rehenes israelíes por parte del grupo terrorista Hamás. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la ONU en su discurso ante la Asamblea General por no darle las gracias por solucionar 7 conflictos. El impacto de la inteligencia artificial, beneficio o peligro inminente, columna de Gabriel Pereira. Aumento de radares, cambios en el tránsito en algunas arterias, zona de exclusión de carga y descarga, entre otras acciones, fueron anunciadas este martes por la Intendencia de Montevideo. Los trabajadores municipales de Salto acusan al intendente Carlos Albizu de llevar adelante una persecución política por el despido de 291 funcionarios. Comenzamos con el desarrollo de la información. Como ya les mencionábamos, el presidente de la República, Yamandu Orsi, tuvo su primer discurso ante las Naciones Unidas y en el mismo llamó a la suspensión inmediata de las operaciones militares en Gaza y a la liberación de rehenes israelíes por parte del grupo terrorista Hamás. Que quede muy claro, condenamos toda forma de terrorismo, ya que constituye, entre otras cosas, una despreciable actitud de cobardía. Existe otra lógica actual, y es la que nos lleva a que el objeto central o el objetivo central en las guerras actuales pareciera ser la práctica sistemática del exterminio. El fin nunca justificó los medios. Debemos desterrar aquel viejo precepto de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Toda guerra es criminal, sin importar dónde ocurra, sin importar el Dios que se invoque para justificarla, y merecerá siempre nuestra más visceral condena. Es cierto que toda nación tiene el derecho a un territorio y a un gobierno propios. Es cierto que tiene derecho a establecer un nivel de autodeterminación que le permita la convivencia con los demás pueblos. Eso es real. Y el valor de las Naciones Unidas es justamente garantizar que estos principios
se concreten de manera pacífica y civilizada. Ningún Estado que se precie de democrático y de vivir bajo el mandato del derecho internacional puede, aún bajo el legítimo derecho de defenderse contra el terrorismo, ejercer la barbarie sobre ninguna población civil, menos aún contra personas especialmente vulnerables e indefensas. Además, el gobierno uruguayo toma muy en serio los informes que desde la comunidad internacional se elaboran en referencia a los territorios palestinos e instamos a implementar las recomendaciones formuladas por la ONU e instamos a la suspensión inmediata de las operaciones militares, a la suspensión de las muertes de civiles inocentes e instamos a la liberación de los rehenes. Y en su presentación, el primer mandatario también destacó la alternancia de los partidos políticos y la fortaleza democrática en nuestro país. Vengo de un país donde ya es práctica corriente que un presidente concurra a países vecinos acompañado por sus antecesores o con sus antecesores de otros partidos políticos. Un país donde la alternancia de los partidos en un gobierno no se traduce en una crisis de carácter institucional. Es más, esa alternancia se constituye en un acto de pura normalidad. Vengo de un país cuyo presidente puede caminar sin custodia entre la gente, puede disfrutar de un partido de fútbol en una tribuna como un hincha más. Vengo de un país cuyos partidos políticos, casi todos ellos con más de medio siglo de historia, siempre están dispuestos a acordar soluciones nacionales a urgencias también nacionales. Soluciones, como decimos nosotros, a la uruguaya. Con estos gestos quiero expresar que Uruguay lleva en su vida cotidiana una vocación profunda de paz y de respeto. Vivo en un país, por supuesto, que no está a las puertas del paraíso, porque enfrenta nuevos desafíos en términos de pobreza infantil, seguridad pública o desigualdad social. Y sobre estos temas también hay en líneas generales un consenso nacional. Por su parte, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, reconoció el trabajo del expresidente José Mujica ante la Asamblea General. El mandatario brasileño dijo que representó los valores humanistas. Señoras y señores, este año el mundo se ha quedado sin dos personalidades excepcionales: el antiguo presidente uruguayo Pepe Mujica y el Papa Francisco. Ambos representaban como ningún otro los valores humanistas. Sus vidas estuvieron entrelazadas con esas 8 décadas de existencia de las Naciones Unidas. Si siguieran entre nosotros, probablemente utilizarían esta plataforma para recordar que el autoritarismo, la degradación medioambiental y la desigualdad no son inexorables, que los únicos derrotados son quienes se resignan, que podemos vencer frente a los falsos profetas y oligarcas que explotan el miedo y comercian con el odio, y que mañana está hecho de las elecciones cotidianas y del valor que hoy necesitamos para transformar el presente. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntó contra la ONU en la Asamblea General. No me han llamado para darme las gracias por solucionar 7 conflictos, dijo el mandatario estadounidense. Además, anunció que la próxima semana se va a reunir con Lula da Silva y lanzó una advertencia a los narcotraficantes venezolanos. El escenario global a Estados Unidos se le respeta como nunca antes. Piensen cómo estábamos hace 2, 3, 4 años o incluso hace un año. Se burlaban de nosotros en todas partes. En la cumbre de la OTAN todos sus miembros se comprometieron formalmente a aumentar el gasto en seguridad de entre un 2 y un 5% de su PIB, como se lo solicité, haciendo así nuestra alianza más fuerte y poderosa. En este periodo también de 7 meses he acabado con 7 guerras de las que se decía que nunca acabarían.
Una de ellas llevaba 31 años arrasando, otra 26, otra 28. Puse fin a 7 guerras. Una pena haber tenido que hacerlo. Una pena que no lo hicieran las Naciones Unidas. Lamentablemente, en todos esos casos, las Naciones Unidas ni siquiera habían intentado ayudar. He puesto fin a 7 guerras. He lidiado con los líderes de esos países y nunca he recibido ni una llamada de las Naciones Unidas para ofrecerme ayuda, para ayudar a finalizar aquellos acuerdos. Lo único que han hecho las Naciones Unidas han sido detenerse a medio camino. Volvemos a nuestro país, es momento de tomar contacto con exteriores, nos vamos hacia el Parlamento, allí está Matías Garro, nos trae las novedades que tienen que ver con el proyecto de ley de presupuesto. Mati, adelante, bienvenido. Sí, gracias Stephanie, el gusto de saludarte a ti, también a todos los televidentes. Efectivamente, como tú lo decías, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados continúa discutiendo y analizando el proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo. Hoy comparecieron las autoridades del Ministerio de Industria, ahora están las autoridades del INISA y estaba previsto también que comparecieran aquí autoridades del Poder Judicial, que finalmente se postergó para el 1 de octubre. Ya en la jornada de ayer se postergó la comparecencia del Ministerio de Ganadería para el próximo sábado. Según indicaban algunos legisladores, este proyecto de ley de presupuesto viene siendo más discutido de lo normal. Ya el tiempo comienza a apremiar. Destaquemos que esta comisión tiene hasta la primera semana de octubre para votar este proyecto y quedan exactamente 24 días para que el proyecto de ley se vote en el Pleno de la Cámara de Diputados para luego pasar a comisión de la Cámara de Senadores. Como les decía, estuvo la ministra Fernanda Cardona en representación del Ministerio de Industria desde las 10 de la mañana. Brindó una conferencia aproximadamente a las 17 horas, bastante extensa esta comparecencia, y le pudimos consultar sobre un tema que, si bien no está en el proyecto de ley de presupuesto, es un tema que vienen cuestionando los legisladores de la oposición y tiene que ver con posibles cambios en la mezcla de los combustibles. La idea que indican desde el Ministerio de Industria, bueno, es descarbonizar la industria e ir a combustibles más amigables con el medio ambiente, pero desde la oposición dicen que esto llevará a justamente un aumento en el precio de los combustibles, que es lo que contestó la ministra de Industria. La vemos y la escuchamos. Bueno, yo lo que le dije al diputado Berry es que no se apurara. Él fue subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, así que conoce ese tema sobremanera, y no se tomaron decisiones en ese sentido en el quinquenio pasado, pero sí es verdad, y lo trabajamos en sesión, en Cámara, que en la transición fue uno de los temas que intercambiamos. No tuvimos mayor información, es una realidad, pero sí sabemos que está identificado como un tema a trabajar. Lo estamos trabajando con la Dirección de Energía, lo estamos trabajando incluso con ANCAP, y hay que ver dentro de la metodología que anunciamos en mayo con Economía y Finanzas, cómo va a entrar a jugar también una mezcla. Seguro que tenemos que ir hacia eso y estamos trabajando cómo vamos a llegar hacia eso. Pero lo que no está bueno es adelantarse, porque, como le dije, nosotros vamos a brindar la información y se va a trabajar con quien tenga que trabajarse en el momento oportuno. Pero bueno, me parece que no es menor que el que se va de la subsecretaría de una cartera que en este sentido no tomó decisiones, bueno, no tenemos ningún problema en trabajarlo de manera conjunta, y por supuesto que es un tema importante a trabajar. Y de hecho hice una aclaración en sesión, en sala, que es que no pusimos nada en presupuesto de este tema porque es un tema que entendemos tenemos que poder discutirlo de manera particular. ¿Cuál es el objetivo de pensar en cambiar la mezcla de los combustibles? ¿Es algo ambiental? ¿Cuál es el objetivo? Ni que hablar, un tema ambiental ni que hablar, porque ustedes saben que nosotros tenemos una gran tarea en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, que es empezar realmente la segunda transición energética. Hicimos el cambio de la matriz, lo logramos, tenemos un abastecimiento con fuentes renovables de más del 98%, pero ahora la gran tarea del Ministerio en materia de energía es descarbonizar. Y para descarbonizar tenemos que tomar acciones concretas que de alguna manera nos ayuden a quitar de las áreas que son más complicadas de descarbonizar, como es la industria y la movilidad, el transporte, este tipo de decisiones. Y por lo tanto el biocombustible es una de las medidas que tenemos que avanzar.
Allí la ministra contestando a Walter Berry, que fue justamente uno de los que cuestionó este posible cambio en la mezcla de los combustibles. En otros temas también estuvimos conversando con la ministra respecto al impuesto mínimo global y que se le va a aplicar a las empresas multinacionales. Ya hay empresas de zonas francas que han estado relacionando, haciendo preguntas y algunos amenazan con irse del país. También le consultamos a Fernanda Cardona, esto es lo que decía. Yo lo que le contesté al diputado y a la sala, a la comisión, tiene que ver con esto de que a mí me parece que corresponde. Por supuesto formo parte de un colectivo del gabinete del gobierno Yamandú Orsi y por supuesto defiendo este presupuesto y las medidas que venimos tomando. Y también es verdad que tenemos muchos temas en común con economía y finanzas que venimos trabajando desde marzo y lo seguiremos haciendo. Y aquellas decisiones que se puedan tomar y cuando nosotros tengamos un resultado que tal vez no tenían el resultado que buscábamos, nosotros no tenemos ningún problema en trabajarlo y mirarlo de nuevo. Ahora, viene el 30 de septiembre el Ministerio de Economía y Finanzas y creo que corresponde que el ministro Done confíe en su capacidad técnica en todo lo que ha presentado a nivel de presupuesto, por lo tanto corresponde que él venga, que él aclare esa situación, que pueda dar toda la información que requiera la Cámara de Diputados y me parece que yo en este sentido lo que dije fue eso, creo que él fue claro en las salidas que ha tenido a nivel de opinión pública, creo que también tenemos reuniones, les diría que desde marzo todo el tiempo con las empresas del país y las que no son del país. Eso es una metodología de trabajo que tiene tanto Economía y Finanzas como el Ministerio de Industria. Así que lo que sí creo es que es un momento oportuno para la venida del equipo de Economía y Finanzas y que sean ellos también de primera mano los que den la exposición y la información sobre ese punto. Y Walter Berry dice lo contrario, aplicar un nuevo impuesto va a generar, un efecto adverso, va a impedir la llegada de más industrias a nuestro país. Esto es lo que aseguró el legislador colorado, quien además aseguró que se está planteando un cambio en las reglas de juego. Nada trascendente, digamos así, pero sí en relación a lo que está previendo el Ministerio de Industria, lo que es el crecimiento industrial del país. Es decir, un país que pretende crecer al 2,4 y que encima le pone un impuesto global a las empresas en zona franca, que son 1.100 empresas que hay en zona franca. No, obviamente no todas se le va a aplicar el impuesto porque no todas facturan ese volumen, pero en definitiva es una actividad importante del país y es una forma importante de captar inversiones para el Uruguay. Lo que le preguntamos puntualmente es que nos diga cuáles son los análisis y los estudios que tiene el Ministerio de Industria en relación a cómo afecta uno de los principales problemas a nuestro juicio que tiene este presupuesto, que va a ser como un ancla para el crecimiento del Uruguay. Esa es nuestra visión, por lo menos. El Ministerio de Industria en ese aspecto tiene mucho que decir, obviamente. ¿Es un cambio de las reglas de juego? Yo creo que sí. De hecho, en la ley de zona franca se establece que el Uruguay se garantizaba que estén libres de impuestos creados o a crear. Por lo tanto, si usted le crea un impuesto, creo que le va a complicar. Pero aparte, ninguno de los países latinoamericanos, salvo Brasil, lo tiene. Y sin embargo, en todo el continente en toda Latinoamérica tenemos 500 zonas francas que están compitiendo con las nuestras. No parece razonable que Uruguay se meta en ese camino, pero bueno, es una discusión que tendremos que dar en su momento. Lo que sí me interesa hoy es la opinión de la ministra de Industria, porque afecta directamente a muchas industrias instaladas en régimen de zona franca. Y por último vamos a compartir con ustedes la palabra de la diputada Tatiana Antúnez por el Frente Amplio, quien destacó la importancia de la investigación, del desarrollo de las nuevas tecnologías, justamente para favorecer la industria nacional. En ese sentido le consultamos sobre la importancia de conseguir más recursos para la Universidad de la República. La diputada sostuvo que van a buscar mecanismos que logren, conseguir más recursos para la Universidad de la República. La vemos y la escuchamos. Sabemos que obviamente hubo una instancia específica con UDELAR, obviamente que hay muchos elementos que hacen al desarrollo de la industria y de la incorporación de nuevas capacidades, que de hecho en estos ámbitos de diálogo la universidad también juega un papel fundamental. Sabemos que la Central de Trabajadores se encuentra trabajando con el apoyo no solo del Cuesta Duarte, sino de diferentes áreas de la universidad. Obviamente reforzar y pensar
pensar esto que también han dicho otros diputados, otros compañeros y compañeras, en relación a que los presupuestos entran de una manera y salen de otro, y esto no es algo menor a la hora de pensar en cómo también reforzamos las áreas que entendemos que son prioritarias, y que en este escenario, que es, insisto, un escenario de restricción, de todos modos tenemos que hincarle el diente para que podamos efectivamente encontrar respuestas, porque esto tiene que ver también con la calidad del empleo, con el empleo, con generar nuevos puestos de empleo, también sobre la base de las transformaciones que el país tiene y que necesita, no solo las transformaciones que se vienen dando de hecho, sino también las transformaciones que el país necesita en relación al desarrollo de la industria. Obviamente que también el Ministerio es de Industria, Minería y Energía. También es importante destacar que se aportan recursos en relación a las transiciones energéticas que están planteadas, y está previsto para el 2030 cambiar la flota en un 50% a la energía eléctrica. Y esto también fueron parte de los anuncios que recibimos, que obviamente también los hemos visto en el mensaje presupuestal. La ministra Cardona destacó como hitos de este presupuesto, una ventanilla única para las MIPYMES, también ir al 50% de la flota de transporte público a eléctrico, y también la construcción de un polo tecnológico en el departamento de Rivera. Como les decía al inicio, ahora están compareciendo las autoridades del INISA ante esta comisión, así que en caso de tener novedades los volvemos a convocar. Muy bien, Mati, gracias por toda la información.